Cordial saludo. En este video se presenta una revisión del tema de segmentación de imágenes médicas. Es una técnica que se utiliza especialmente para procesar imágenes digitales y que es muy útil en el área de las imágenes médicas. Aquí tenemos la tabla de contenido de los temas que se van a tratar en este video. En primer lugar, tenemos una definición de qué es la segmentación en imágenes, algunas generalidades relacionadas. Posteriormente se revisarán los métodos más comunes. En esta área se enfocará en las imágenes médicas, los métodos utilizados para realizar segmentación en imágenes médicas. Después se realizará algunos ejemplos, se revisarán y propondrán algunos ejemplos y finalmente se hablará acerca de las aplicaciones en el campo médico. En primer lugar, veremos la definición y generalidades. Entonces, la segmentación es una técnica para el tratamiento digital de imágenes. Esta permite la extracción de información de objetos a partir de una imagen dada. Permite la sección o creación de subconjuntos distintos donde se va a dividir o separar la imagen en regiones que poseen algún atributo similar. Los atributos que se utilizan comúnmente son la intensidad de la imagen, alguna característica en los bordes, en la textura, también en los tamaños, entre otras. Aquí tenemos algunos aspectos clave. El primero es el propósito. El propósito primordial de la segmentación es extraer información de un objeto y representarlo como una estructura geométrica, seccionarlo, separarlo del total de la imagen. Esto se puede realizar por reconocimiento de un objeto, como ya mencioné, o por delineación de alguna estructura. Entonces, estas tareas se consideran como tareas de alto nivel, pero que tienen gran utilidad. Es una de las operaciones más utilizadas en el procesamiento digital de imágenes y como está en esta diapositiva, es la consecución entre estas dos operaciones de reconocimiento y de delineación. Vamos a ver a continuación los métodos utilizados para realizar esto. Aquí tenemos una tabla donde se describen las principales técnicas de segmentación, una breve descripción y sus ventajas y desventajas. Más adelante profundizaremos en los principales métodos que se utilizan en la parte médica. Aquí veremos de forma general cada uno de ellos. En primer lugar, tenemos el método de umbral o de umbralización. Este es muy común, ya que se considera que es el método más simple para implementar, así como permite múltiples aplicaciones. Este se basa en el histograma, se analiza el histograma de la imagen donde se observa la intensidad de los píxeles y se establecen algunos umbrales. Estos umbrales se evalúan y a partir de esto se encuentra la segmentación de la imagen según la aplicación deseada. Este tiene la ventaja de ser un método simple y no requiere de información previa o de un preprocesamiento de la imagen, sino que se puede partir directamente de la imagen. Sin embargo, como desventaja, depende mucho de los picos de la imagen. Entonces, donde haya algún error o alguna clase de ruido que afecte el histograma, se va a ver afectado el resultado. Por otra parte, tenemos el método que se basa en la detección de bordes. Este se utiliza mucho para el área médica, específicamente para detectar discontinuidades en alguna estructura que pueden estar relacionadas con alguna patología. En este caso, como ventaja se presenta que es muy útil para el caso donde hay imágenes con contraste entre ellas. Entonces, en este caso se utiliza mucho en las imágenes donde se ha implementado algún medio de contraste. Tiene grandes aplicaciones en esta área. Sin embargo, puede presentar errores en los bordes detectados o puede no ser muy útil para las imágenes que tengan demasiados bordes. También están los métodos basados en la región. En estos métodos se va a realizar una división o segmentación de la imagen de una región específica. Entonces, como se mencionaba anteriormente, se define, como veíamos acá en esta diapositiva, algún atributo, ya sea la intensidad, los bordes, la textura, y a partir de eso se realiza la segmentación de la región específica. Este presenta la ventaja de ser inmune al ruido en comparación con otros métodos. Sin embargo, se considera que es costoso en términos de tiempo y de memoria en la ejecución del programa. Por otra parte está el método de agrupación.
Este método también se conoce con el nombre de clustering. El principal objetivo de este método es también la segmentación de imágenes. Sin embargo, en este caso se realiza una separación evidente de estructuras en racimos, de acuerdo a características en común. Entonces se van a agrupar determinados puntos y con características en común se va a realizar la segmentación. Entre las ventajas, dice que es uno de los métodos que más se utilizan en cuanto a que permite aplicaciones reales, no solo aplicaciones de pruebas o de la parte académica, sino reales, como lo es el ámbito médico y otros ámbitos. Sin embargo, presenta desventajas en cuanto a su implementación. La implementación del algoritmo no es sencilla, es complicada y esta es su principal desventaja. Los otros tres métodos que observamos acá en pantalla, el método de Cuenca, basado en PDE y basado en ANN, son otros métodos más específicos que se utilizan para necesidades demasiado limitadas, demasiado específicas, muy cerradas. Estos no son tan comunes en el campo médico, por esa razón no nos enfocaremos tanto en ellos. Aquí tenemos cuatro principales que encontramos en la segmentación en imágenes médicas. El primero es la umbralización. El segundo es el crecimiento de regiones. También tenemos la división y mezcla y la similitud entre regiones. Hablaremos de cada uno de ellos más adelante. Entonces, en primer lugar, tenemos la umbralización. Entonces, la umbralización es una técnica de segmentación simple. Esta se clasifica dentro de lo que se considera métodos de decisión dura basados en regiones y automáticos. Es una subclasificación que se ha establecido para las técnicas de segmentación. En este caso, lo que realiza es la transformación de un conjunto de valores que varían en un rango. Entonces se realiza una evaluación de los valores que se tiene y se van a establecer dos clasificaciones. Entonces es importante tener en cuenta que para este método es necesario binarizar la imagen y realizar un mapeo de ella. En la imagen aquí observamos una gráfica donde se observa lo que sería el histograma, donde se observa en el eje Y el número de píxeles, en el eje X la intensidad de la imagen. Entonces vamos a tener cambios en cuanto a diferentes números de píxeles agrupados en una intensidad. Podemos ver picos en las regiones donde hay más píxeles. Esto nos permitiría establecer una relación de cómo en determinada intensidad hay una concentración muy grande de píxeles. Esto es muy útil para la detección de tumores, de masas o de estructuras específicas en la imagen. Para este caso existen dos clasificaciones posibles para cada píxel. Entonces, de acuerdo al interés se establece un umbral. Yo podría decir que tengo un umbral sobre este punto que estoy señalando. Y entonces, ¿cuáles van a ser mis posibles clasificaciones? Sería si está por debajo del nivel del umbral recibe un valor o si está por encima del nivel del umbral recibe otro valor. Como son solo dos posibles clasificaciones, por eso se habla de una imagen binaria. Bueno, esto aquí a la izquierda observamos cómo se va a clasificar. Si se clasifica en un nivel o en otro nivel. Eso depende de cómo se establezca el umbral. Aquí observamos de nuevo una gráfica. En esta gráfica vemos la intensidad como una función. Podemos observar cómo se va a relacionar de acuerdo a si es un objeto oscuro o brillante. En este caso tenemos un umbral y tenemos la clasificación en 1 o en 8. En la parte derecha, en donde estoy encerrando esta imagen con el láser, se observa un ejemplo en la parte biomédica. Tenemos una imagen y tenemos en la parte inferior su respectivo histograma. Podemos ver cómo se están concentrando los píxeles en determinadas intensidades. Aquí abajo podemos ver la escala de gris. Podemos ver también la amplitud y algunos picos específicos, que son los que van a interesar a la hora de extraer información de esta imagen o de realizar una segmentación. Por otra parte, podemos hablar de lo que se conoce como similitud de regiones. Entonces, en este caso, se plantea lo que se conoce en imágenes como un predicado, en el cual se va a establecer una similitud que debe cumplirse en todo píxel que corresponda a esa región. Entonces se va a seleccionar una región específica y se va a comparar con el predicado que haya sido establecido para ver que tenga similitudes.
Entonces, el predicado se define en base a los niveles de gris de los píxeles o alguna otra propiedad. Para el caso como el que teníamos en esta imagen sería de acuerdo a la intensidad. Sin embargo, esto puede variar de acuerdo al interés y también a la persona que esté programando y a cómo quiera realizarlo. Entonces, si un píxel cumple el predicado, se le va a asignar un valor verdadero. En el caso contrario, se le asigna un valor falso. De esta forma, se va a estar evaluando constantemente si esa región cumple con las características deseadas. Si cumple, va a ser asignado, guardado en este valor verdadero y esto es lo que posteriormente se segmentaría. Si no cumple, es asignado como falso y ya no va a ser parte de lo que se va a segmentar. En este caso se podría ya sea excluir o diferentes técnicas que se utilizan para esto. Aquí en esta imagen observamos, entonces tenemos una primera imagen A. En esta imagen se desea extraer algunas zonas de una sustancia específica del cerebro. Como sabemos, el cerebro tiene una sustancia gris, una sustancia blanca y unas circunvoluciones que se pueden observar en la imagen. Si se desea extraer solo una región de esta imagen, lo que se haría sería definir el predicado de acuerdo a un nivel de gris para esos píxeles. Aquí en esta imagen B lo que se hizo es comparar cada región de la imagen de acuerdo a ese predicado establecido y segmentar o destacar de alguna forma las propiedades que fueron evaluadas. En este caso, lo que se observa en rojo son todas aquellas que dieron como un valor verdadero, ya que comparten una misma intensidad en los píxeles, como se observa acá en esta imagen a simple vista, en la imagen A. Ya acá en la imagen C se observa como tal la segmentación. Se realizó la segmentación de todos estos pedazos de la imagen que son los de interés para observarlos en una imagen solos. Por otra parte, vamos a hablar del crecimiento de regiones. Este crecimiento tiene en cuenta lo que se considera como semillas. Esto también es definido por el operador o por la persona que esté realizando el procesamiento. Entonces, estas semillas son píxeles que se seleccionan y que buscan evaluar si hay algún crecimiento en la región. Entonces, el píxel se le agrega a la región sí o a la región no. En este caso se va a estar realizando, al igual que en los casos anteriores, una comparación entre estos niveles y es una comparación que se realiza entre los vecinos de la región. Entonces esto va a dar diferentes resultados de acuerdo a las regiones vecinas que se seleccionen. En este caso tenemos dos ejemplos. El primero se observa acá a la izquierda, el que estoy encerrando. En este caso, ¿qué se buscó evaluar por medio del crecimiento de regiones? Se buscó evaluar si había un espacio anormal entre lo que es el cráneo y el encéfalo. Allí hay un líquido, el líquido cefalorraquídeo. Este líquido no es que se pueda observar directamente en las imágenes, pero sí se puede establecer una relación entre la distancia, el espacio que hay entre el cráneo y como tal ya las estructuras encefálicas. Entonces esto es útil para diagnosticar diferentes enfermedades, ya que se va a poder observar si esto está en los valores normales, si hay un aumento en esta región y esto ayuda muchísimo al momento de diagnosticar. En este caso observamos otro ejemplo de crecimiento de regiones, pero ya es relacionado con una masa, con un crecimiento anormal de tejido. En este caso se trabaja con la intensidad de los píxeles, que es diferente al del resto del encéfalo. Por otra parte, ya tenemos lo que es la división y mezcla. En este caso se utiliza también lo que habíamos mencionado previamente del predicado. Entonces, la imagen se considera como una única región y se va a evaluar el predicado. De nuevo, por si es verdadero o si es falso. Esta técnica de división y mezcla es muy similar a la de similitud de regiones y va a permitir obtener subregiones. Entonces, en este caso se va a estar evaluando con respecto a un predicado y se va a estar clasificando en diferentes subregiones hasta que se alcance el número deseado de segmentaciones. Por otra parte, este es el clustering que ya habíamos mencionado en la descripción general. Este permite que se realice una separación de diferentes estructuras por medio de racimos. Esta técnica es muy utilizada para aplicaciones especializadas, como es el caso de todas las aplicaciones de la parte médica. Entonces, en esta sección se pueden observar un
los huesos de la mano. En este caso se observan en diferentes colores, ya que debido al clustering se podría separar como distintas estructuras. En este caso es de utilidad para poder ver cada hueso por separado, ver su forma y se puede realizar por medio de la implementación de un algoritmo. Entonces en este caso se tiene en cuenta la intensidad de lo que sea el fondo o lo que se llama en procesamiento como escena en comparación con lo que se desee obtener. Existen diferentes métodos. Uno de los más recurrentes y utilizados es el método KNN. Este método consiste en la comparación de las estructuras con los vecinos, con los píxeles vecinos o lo que se considera en inglés de nearest neighbor. Entonces, lo que se hace es identificar los conjuntos de píxeles y evaluarlos con los vecinos mediante relaciones estadísticas y matemáticas. Otras técnicas utilizadas con mucha frecuencia es la parte de filtrado y detección de bordes. Entonces, para el filtrado y detección de bordes hay muchísimas aplicaciones. Sin embargo, aquí en pantalla se observan una lista de las más comunes. Se puede establecer un umbral binario que va muy de la mano con lo que se mencionó en umbralización, al igual que el umbral general. Se puede establecer un promedio estadístico de valores, donde se evalúan los valores estadísticos a partir del histograma y a partir de un promedio se relaciona con la imagen. Se puede realizar la detección de borde scanning, la cual se realiza por medio de del filtrado digital de imágenes, entre otras. Todas estas técnicas tienen en común que buscan la reducción de ruido para el procesamiento de imágenes médicas. En esta figura se observa un estudio realizado para el procesamiento de imágenes, específicamente para la segmentación. Entonces se tenía pues una imagen con algún volumen, se realiza una transformación de datos donde se intenta filtrar esta imagen, donde se aplican también algunos métodos y algunos algoritmos que permiten la segmentación. Aquí como resultado observamos una segmentación entre lo que sería la sustancia gris y blanca del cerebro. También se puede realizar una segmentación de lo que es la zona circundante, donde estaría el espacio para el líquido cefalorraquídeo, así como con el cráneo. Si hubiera alguna masa o crecimiento anormal, se podría también segmentar. Bueno, como ya vemos el apartado de las definiciones y generalidades, y como ya vemos el apartado de métodos y técnicas, en este apartado, en el apartado 03, vamos a ver algunos ejemplos de algunos métodos vistos en el apartado 2. Entonces el primer método que vamos a ver es el método de umbralización, en donde si nosotros lo llevamos al software de MATLAB, vamos a tener algunos comandos para poder utilizar y de esta manera pues obtener el valor de umbral. Entonces, un algoritmo muy conocido es el método de Hodson, que lo tenemos acá. Si nosotros utilizamos el comando de GateTrace, que es donde está ubicado el puntero, este comando lo que me hace a mí, o lo que yo obtengo por medio de ese comando, es un umbral de imagen global, pues utilizado por el método de Hodson. Entonces este umbral de imagen, pues nosotros lo que hacemos primero, es donde estoy colocando aquí el puntero, es cargar la imagen en escala de grises. Posteriormente utilizar el comando para hallar el umbral de esa imagen en escala de grises, y luego utilizar el comando de binarización para obtener por medio de esa escala de ese umbral que nosotros hallamos, pues binarizar la imagen según ese umbral. Otros métodos que se puede utilizar es que si a esa escala de grises nosotros le sacamos su histograma, entonces el método de Hodson pues va a utilizar el histograma de la imagen para calcular el valor umbral a partir del cual se va a segmentar, como podemos ver acá. Aquí está pues la matriz de cada uno de los valores según este histograma que está en escala de grises. Entonces pues para poder realizar este tipo de, o cómo se obtendría el valor del umbral por medio del histograma, pues para hacerlo pues se trata de encontrar pues un umbral que haga que la varianza que nosotros hallamos en el histograma, en cada zona del histograma pues sea mínima, ¿sí? Y que a la vez la varianza entre las dos zonas a segmentar sea la máxima posible. Entonces en este otro ejemplo que tenemos de umbralización, pues podemos ver que efectivamente pues tenemos otro histograma en donde pues se ven las contracciones de píxeles en sus determinadas intensidades en escala de grises.
Entonces, aquí donde estoy colocando el puntero, pues tenemos una imagen de TAC de la región torácica y podemos, según el umbral, el valor de umbral que calculamos por medio del histograma, pues saber cuáles son los valores de los píxeles por debajo de ese valor umbral, y cuáles son los valores de los píxeles por encima de ese valor umbral, según pues la intensidad que tiene cada uno de los píxeles y según el umbral que yo calculé. Entonces, otro de los métodos que vamos a ver a continuación es el método de detección de bordes. Este método de detección de bordes, pues nosotros vemos 4 imágenes aquí, que es aplicar un filtro pasabajos. En la siguiente diapositiva veremos cómo es que esta imagen mejora aplicando un filtro pasabajos. Entonces, en la primera imagen, pues tenemos la imagen original en escala de grises. Luego, en la segunda imagen, por medio de una máscara, puede ser máscara Sobel, Prewitt, Roberts, logarítmica o Cani. Pues en este caso se utilizó la máscara Sobel, pues no obtener la detección de bordes por medio de esta máscara Sobel. Acá podemos obtener la detección de bordes por medio del gradiente Y, porque este es el gradiente Y por medio de la utilización de la máscara Sobel, y este es el gradiente X por medio de la utilización de la máscara Sobel. Y aquí la suma de ambos. Entonces nos damos cuenta que sin aplicar el filtro pasabajos podemos ver algunos píxeles que se pueden decir que son píxeles de falsos positivos, que son los que por decirlo de alguna manera, se cuelan en la imagen sin tener ninguna relevancia en ella. Entonces en esta diapositiva pues vemos que se aplicó un filtro pasabajos y vemos que pues el cambio es muy grande. Podemos ver que en las regiones del gradiente X pues se cuelan algunos bordes de la imagen y en el gradiente Y algunos otros. Al momento de nosotros volver a sumarlos, nosotros nos damos cuenta que donde está aquí el puntero, la parte como en blanco que está en estas regiones del edificio, que antes estaban blancas, ahora ya no van a estar blancas sino van a estar negras. Entonces, lo que se hizo fue, pues, al aplicar el filtro pasabajos, que se puede hacer por medio de un filtro pasabajos, o incluyendo un umbral, pues en este caso el umbral o en este caso el filtro pasabajos, marca el valor por debajo del cual pues, se van a considerar que los píxeles se están evaluando de forma no detección de borde, o que no forman parte del bordado aquí como se quiere obtener. Esto puede resultar pues, de mucha ayuda o de mucha utilidad para eliminar pasos positivos como ya he mencionado, que son píxeles que se consideran que no pertenecen a los bordes, pero que realmente pues están ahí. Y para eliminar pues dicho ruido de la imagen como vimos aquí cuando se aplicaba el filtro pasabajos. Otro método de segmentación que tenemos es también el llamado el contorno activo, o también llamado superficie activa. Entonces, aquí vemos una imagen de tomografía computarizada en 3 dimensiones, porque pues, este contorno activo se puede realizar en 2 y en 3 dimensiones. Entonces, con este nombre, que se llama contorno activo, con este nombre se agrupan un conjunto de métodos asistivos más sofisticados. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a especificar un contorno inicial, como se está viendo aquí en donde está el puntero, un contorno inicial que se encuentra en la superficie de interés, en donde yo voy a hacer mi determinado estudio. Entonces, en este imagen lo que se ve es que la estructura anatómica que estamos viendo, analizando aquí, de este cerebro, es los ventrículos laterales. Más específicamente, el asta frontal del ventrículo lateral y el asta occipital del ventrículo lateral. Entonces, la forma del contorno final pues, se va a estimar minimizando una función de energía y se formará pues, un componente de energía externa y un componente de energía interna. Eso quiere decir que pues, en este caso de 3 dimensiones pues, se va a necesitar una ecuación tridimensional donde me va a especificar el comienzo y el final de cada uno de los contornos, así como también en dos dimensiones. Entonces, pues la predicción de estos métodos pues, no se ha evaluado con cuidado, aunque se utilizan en multitud de aplicaciones, como por ejemplo, pues aquí estamos viendo que en la imagen de 3 dimensiones separan las ventrículos laterales para obtenerlo solamente en una sola imagen y pigmentada de color
de color rojo. Bueno, entonces esos fueron algunos de los ejemplos vistos de los métodos de segmentación vistos en el apartado 02. Entonces aquí ya vamos a ver sus aplicaciones del apartado 04, que pues esas aplicaciones que tienen estos diferentes procesamientos, pues se pueden aplicar a imágenes médicas, ¿sí? De uso médico, como pueden ser las tomografías computarizadas, las tomografías axiales computarizadas, las resonancias magnéticas, para imágenes que pueden estar en formato DICOM o otro archivo de extensión que pues contenga a la imagen a evaluar o a analizar. Entonces aquí tenemos una aplicación por medio del método de segmentación a una imagen de resonancia magnética en donde se ve la utilización de una interfaz que al momento de leer la imagen, pues este método de segmentación de umbalización, pues en, en el apartado aquí de la utilización de la interfaz, como sea aquí en el apartado donde no tengo el puntero, se coloca un cierto valor de umbral que se va a analizar cuáles son las intensidades de los píxeles que están por encima y cuáles son los que están por debajo. En este caso, pues los coloca de color rojo aquellos píxeles o aquellas intensidades de los píxeles que estén por encima. Y aquellos que pues no están por encima de ese umbral, pues los coloca, pues no los coloca, no los pigmenta de color rojo. Entonces, este es un análisis importante en el uso de imágenes diagnósticas, ya que pues permite caracterizar cada una de las partes de la imagen con respecto a las intensidades que tiene cada uno de los píxeles. Entonces uno puede evaluar una zona de caracterización específica por forma o por la intensidad que tenga en el píxel. Entonces, otro de los métodos de detección que se utilizan en aplicaciones biomédicas es sobre todo la detección de bordes, que lo que tenemos acá, donde estoy colocando el puntero, pues una imagen de TAC de un aparato de cráneo. Y aquí vamos a hablar concretamente de las diferentes máscaras que se aplican para pues obtener por medio de un cálculo los gradientes de cada una de ellas. Entonces en este caso pues el detector de bordes de Sobel, como lo tenemos acá, pues utiliza una máscara de 3×3 que se mueve pues de píxel a píxel calculando el valor del gradiente para cada uno de ellos. Entonces en este punto, en este apartado, lo que se realiza es que se aplica una máscara según el tamaño de la imagen y se tiene que tener en cuenta pues el tipo de dato al cual tiene que estar. Entonces aquí pues la detección de bordes no es, digamos, muy afín a lo que se está teniendo como imagen original, porque hay unas partes, hay unos puntos que esta máscara de Sobel no detecta, como por ejemplo el apartado de acá, que se ve como un poco más sombreado. Entonces este tipo de borde no lo detecta esta máscara. Entonces esta máscara pues está basada en dos gradientes, el gradiente en términos de X y el gradiente en términos de Y, que son pues matrices, pues en este caso pues como acabo de mencionar, pues 3×3. En el apartado de la utilización de la máscara de bordes llamada Prewidth, pues es similar a lo que se obtiene en la máscara de Sobel, pero se diferencia en que Prewidth pues no enfatiza los píxeles cercanos al centro de la máscara. O sea, que hay algunos píxeles que están ubicados en el centro de la máscara o que Sobel piensa, bueno, la máscara de Sobel los ubica en el centro, sino que en Prewidth aquí prácticamente esos los ignora. También está con gradientes en X y en Y y es una matriz de 3×3. Entonces aquí las demás máscaras, aquí en este caso la máscara de detector de bordes de Roberts, pues es un operador bastante simple, aunque pues no ofrece tan buenos resultados como las anteriores. Pues aquí como se ve, hay algunos píxeles que se pierden, algunos bordes que se pierden. Esto pues en imágenes biomédicas, algunas imágenes biomédicas, pues resultaría muy conveniente utilizar la máscara de Roberts. Pero en este caso, la utilización de esta máscara de Roberts para esta imagen de ataque pues no es muy beneficiable.
Para la máscara de bordes por medio del logaritmo, pues este método de detección fue propuesto por Mark and Hilda. Ten en cuenta que se aplica pues una matriz de, de 5 por 5 y que en realidad este método consiste en contar las coordenadas de una imagen, pues obteniendo la segunda derivada de la función que representa la máscara en tipo logarítmico. Entonces en esta imagen lo que nosotros podemos observar, pues al aplicársela al tag, pues nosotros observamos que a comparación con, por ejemplo, la máscara Sobel, pues había aquí unos píxeles que no los detectaba o que no detectaba el borde de la imagen original, que son este apartado de acá, y donde se ve que la diferencia entre los bordes de esta parte gris y la parte un poco más blanca, pues se diferencia que hay un borde entre las dos, cosa que aquí en la máscara de Sobel no hacía, pero en la máscara del logaritmo, pues sí que lo detecta los bordes bastante bien, porque la definición de esta parte de acá arriba, que aquí no se ve nada, y en la imagen original, pues se tiene aquí el borde acá, el borde interno y el borde interno y el borde externo, y en la parte de la máscara del logaritmo, pues aquí sí los coge bien, aunque cabe aclarar que el apartado de acá, de esta parte de acá, esta línea que se ve como por acá, estas líneas que se ven acá, pues el logaritmo pues no las va a detectar muy bien, debido a que son unos bordes demasiado invisibles para la máscara. Al utilizar entonces la última, que es la máscara Cani, pues este operador pues se basa primero en 3 pasos. Entonces lo que realiza es suaviza la imagen para eliminar el ruido, luego calcula el gradiente, sus gradientes en X y en Y, y selecciona los máximos locales de cada uno de los píxeles. Entonces en este caso, pues la detección del borde que para la máscara logarítmica era invisible, pues aquí en esta máscara Kani pues se va a volver pues más visible. Entonces para ese tipo de tags pues es muy recomendable utilizar la máscara tipo Kani, ya que los resultados que da pues son muy sobresalientes. Entonces como se ve aquí, prácticamente aquí los bordes que se ven, la detección de bordes de cada uno de los píxeles que se ven acá, se ven mejor aún. Y se ve más definido la imagen porque pues, separa aquí el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho del cráneo para así obtener pues, una mejor imagen de ese tag. Otro método de segmentación que se utiliza en aplicaciones de imágenes médicas, en el procesamiento de estas dichas imágenes, pues es la clasificación de regiones o método basado en la región. Pues como se muestra, como se puede observar aquí en esta ilustración, pues hay muchas regiones rellenadas que no pues, corresponden al hueso, por lo que el siguiente paso pues, consistirá en limpiar esta imagen para deshacernos de las regiones que no corresponden a los huesos. Esta es una imagen de cráneo antes de aplicarle pues, la clasificación de regiones y aquí es después. Esta se va a dividir en 3 secciones. La primera es la área de la región, que a partir del cálculo del área de la región, pues vamos a descartar las regiones cuyas áreas sean menores a 140 píxeles. De esta manera pues eliminamos regiones que han sido pues originadas por pequeñas calcificaciones y ruido general que viene externamente. El segundo paso pues es el nivel máximo de intensidad en el interior de la región. Esta medida pues es necesaria porque tras el ajuste de contraste que se realiza, se realza partes de la imagen que corresponden a órganos o tejidos que debemos ignorar, en el caso si no fuera un tag de cráneo. Y el tercero pues, es longitud de los ejes de la elipse inscrita en la región. Entonces con esta medida pues podemos eliminar artefactos del exterior del cuerpo que aparecen en ocasiones con altos niveles de contraste. Entonces esta clasificación de regiones sirve muy bien en el caso de tumores cerebrales. Si yo quiero obtener la región o la forma en donde está ubicado el tumor cerebral, pues yo puedo clasificar las regiones donde va a estar ubicado ese tumor cerebral, pues quitando aquellos píxeles o aquellas intensidades de los píxeles que no van a corresponder donde está ubicado el tumor cerebral, para así de esta manera poder resaltar esa parte del tumor cerebral.
Entonces, pues estas fueron el uso de aplicaciones. Obviamente, pues hay muchos métodos de segmentación que se tienen que tener en cuenta a la hora de utilizar una imagen, a la hora de utilizar y analizar una imagen médica. Pues no son los únicos métodos, hay muchos más, y cada imagen médica pues le irá bien un método de segmentación o le irá bien otro procesamiento de imagen que le va a hacer resaltar muy bien la patología que tenga. Y aquí están las referencias donde sacamos cada uno de las definiciones de segmentación y los tipos.